Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. María Martinón Torres, la invitada de hoy, yo la conocí a raíz de, te conocí porque me recomendó Antonio Salas, que es un genetista de Santiago, y me leí tu libro, el Homo Imperfectus, de la editorial Destino, que publicaste en el 2022. Actualmente María Martinón es directora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana en Burgos. Eres médico, te especializaste en evolución humana por la Universidad de Bristol y hiciste, creo que el doctorado en antropología forense en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora también eres coinvestigadora principal del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca. Y bueno, lo primero, María, agradecerte que estés aquí con todos nosotros y me gustaría, como siempre les pregunto a los invitados, un poco cuál ha sido tu inicio, o sea, cómo, digamos, pasaste de estudiar medicina a centrarte en la antropología, o si ya lo tenías claro desde antes de estudiar medicina, ¿no? Porque es un poco inusual que un médico elija luego este tipo de destino, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa transición? Pues sí, efectivamente no es un camino habitual, pero sí que era un camino ya decidido con antelación. Porque, bueno, yo he crecido en una familia de médicos. Mi padre es médico, mis hermanos, bueno, somos 7 hermanos, 4 de ellos hemos estudiado medicina, cada uno en sus ámbitos, mis tíos médicos, mi abuelo era médico. Y bueno, pues un ambiente de medicina, y la medicina siempre me gustó, pero sí que tenía claro que quería hacer evolución humana. Me gustaba la antropología en muchos ámbitos y en un momento determinado, pues cuando toca, ¿no? Un poco decidir cuál es el camino que te llevará a hacer lo que quieres, pensé que la medicina pues era un camino perfecto para poder abordar el estudio del ser humano. Es verdad que no es el habitual, era un camino a lo mejor un poco largo, porque sí que es una carrera larga y densa, pero me parecía que precisamente si uno quiere eso, estudiar el humano en el pasado, maximizar toda la información que puedes extraer de todos los diferentes campos que puede aparecer, la disciplina de la medicina es probablemente una de las más completas, creo yo, porque tienes temas relacionados con anatomía, fisiología, embriología, bioestadística, de todo. Entonces, en ese sentido, me pareció que era un camino largo, pero muy completo y que me iba a permitir además interrelacionar campos diferentes, que al final es un poco lo que nos pasa cuando estudiamos el pasado. Cuando estudiamos el pasado tenemos muchos trocitos, piezas sueltas del puzzle que tenemos que ser capaces de poner juntas para poder contar una historia. En ese sentido, la medicina pues te permite, ¿no?, amueblar la cabeza, tener como diferentes aspectos del hueso, del crecimiento, de la biología y luego intentar decir algo. O sea que Ujú, también ujú. va en mi naturaleza, no me gustan los atajos, o sea que estaba dispuesta a hacer el camino largo si hacía falta y lo disfruté. Y debo decir, Sí. bueno, y si luego al final cambio de opinión, pues la medicina preciosa también me gusta, o sea que Ajá. no había manera de equivocarse, creo yo, de esta manera. Y hiciste el doctorado en antropología forense. ¿Qué es la antropología forense, Pues sí, bueno, concretamente? mira, en realidad estudié antropología forense sobre todo con un máster y cuando acabé medicina y estaba un poco, ¿no?, decidiendo cómo hacía yo ese salto, decidí que tenía pues eso, que irme al extranjero a hacer ya un máster específico de evolución humana. Lo que sí estuve es durante un tiempo en la Universidad de Santiago de Compostela en el Departamento de Medicina Legal con Ujú, Ángel Carracedo, que fue ujú, uno de mis codirectores de la tesis doctoral, que él, pues, con su ánimo generoso y mentor, me dijo, yo te voy a ayudar si quieres hacer ese paso. No es mi campo, no es mi ámbito, pero lo que te puedo ofrecer más cercano precisamente es en el ámbito de la medicina legal el estudio de ADN antiguo. ajá, Claro, digamos que un poco el trabajo que hace un paleontólogo y un paleoantropólogo es como el que conocemos de los forenses, ¿no? De decir que todo el mundo conoce las películas del ujú, CSI, ¿no? Que quieres ujú, reconstruir qué le ha pasado a un individuo, el qué, el cómo, la causa de la muerte, en qué circunstancias y cuándo. ujú, Y nosotros realmente hacemos lo mismo,
pero vamos mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Y entonces Ajá. ahí ya en esa identificación. Entonces, al final, el ámbito forense y el de la antropología forense es, quizá está habitualmente, se desenvuelve en contextos más recientes, pero la pregunta es la misma. Queremos Sí. identificar, y cuando queremos identificar es poder decirle al sujeto que te encuentras qué le ha pasado, qué le ha llevado hasta allí, identificar, vale, aquí no esperamos a lo mejor poder ponerle un nombre, o casi sí, cuando queremos dar el nombre de una especie, pero sí que decir, pues si es un hombre, mujer, a qué edad falleció, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es lo mismo, Ujú, pero tratamos de resolver cuestiones que en muchos casos sucedieron hace miles o cientos de miles o incluso millones de años. Eso es un poco la diferencia elemental, yo diría. ujú. Y bueno, me llamó la atención también en tu currículum que estuviste en Londres, en el University College London, y de hecho figuras allí como plantilla, ¿no? Sí, mira, sobre todo mi carrera profesional se ha desarrollado principalmente una vez que acabé la tesis doctoral, conseguí un puesto de investigador en el CNIE, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que es donde desarrollé y donde, digamos que despegué profesionalmente en este ámbito. Ujú, Estuve, pues mira, aproximadamente desde el 2007 hasta el 2015 y en ese año pues surgió la posibilidad de ir a Londres, pues simplemente se convocó una plaza de antropología, de lecturer, y bueno, son esos momentos en la vida en los que uno cree que tiene que explorar lo que decíamos antes, otros caminos, ¿no? Entonces, conocer ujú, otros sistemas. Es verdad que ya había estado en Inglaterra antes porque estudié un máster de evolución humana justo cuando acabé la carrera de medicina, un poco para cubrir ujú. ese salto entre las disciplinas Sí, y antes de sí, sí, hacer la tesis sí, doctoral, pero me pareció que profesionalmente y de todos los ámbitos, conocer otros sistemas, conocer sí, otras gestiones, conocer otro ambiente de estudiantes, porque allí, sí, por ejemplo, era un componente de docencia muy importante, era sí, necesario para yo poder crecer. Y así fue, fueron 2 años intensos, pero muy buenos en los que aprendí muchas cosas. Luego surgió la posibilidad de presentarme al puesto de la dirección del CNIE y fue la razón por la que volví, porque también sí, era sí, otro reto, ¿no? Era sí, volver sí. con investigación, pero también con gestión, que aunque está muy demonizada, tengo que decir que vista como herramienta, ¿sabes? Sí, Para poder hacer las cosas que uno quiere, la gestión puede ser también muy gratificante. O sea que la verdad, bueno, todo ajá, es aprender. Lo que tengo ganas es de aprender y así ajá, estamos. Y el vínculo con Londres lo sigo manteniendo, porque efectivamente tengo hoy me han dado un puesto, una afiliación honorífica como catedrática de antropología allí y imparto una asignatura o sea que sobre los yacimientos de Atapuerca. Sí, vas en a realidad lo Londres. que me traigo es a Mm, estudiantes de allí para participar en las excavaciones y conocer pues todo el bagaje y conocimiento de lo que suponen los yacimientos de Atapuerca qué bueno, para la comprensión del poblamiento europeo en el Pleistoceno. O sea que sigo manteniendo esa parte docente con Londres. qué bien. Si te parece, centramos el tema ya en el tema de la evolución. Ya que has mencionado los yacimientos de Atapuerca y es de sobra conocido por la mayoría de la gente, ¿no? La Mm. importancia que tiene, ¿no? Pero me gustaría oírlo por ti. Eh, mm, eh, Vamos a ver, los, l- los fósiles que hay, por lo que he estado leyendo en Atapuerca, se remiten pues casi a un millón de años o así, ¿no? Sí, sí, sí. Y todavía, por lo que he investigado, el denominarlos como Homo antecesor, como se les denominó en ese famoso Ujú, artículo que salió en Science y tal, ujú. ah, es algo ya que está confirmado digamos, por la comunidad científica internacional, o todavía hay... Pues ah, mira, me alegro que me hagas esta pregunta. Mira, fue un hito, es lo que dices tú. Los yacimientos de Atapuerca son, pues evidentemente un enclave espectacular por la riqueza de su registro, pero yo también creo que es espectacular e importante por lo que supuso en la comprensión, la manera de abordar la ciencia. Se creó un proyecto que yo creo que es único en Europa, porque es un ujú, proyecto de investigación, es un proyecto docente que tiene asociados pues diversos cursos de máster, se ha seguido formando generaciones de gente, de divulgación, hay museos, hay ujú, instituciones, hay exposiciones, todo. Y sobre todo iba a decir ese motor de ciencia. Entonces, entre las muchas cosas que se ha conseguido desde Atapuerca es el hito de haber conseguido nombrar a una especie.
Ujú, humana, ¿no? ujú. Haber un nuevo miembro en la familia, que es algo tan difícil, ¿no? Los humanos somos todos muy, es Ujú. decir, muy cuidados de cualquier miembro de la familia nuevo, ¿no? Lo miramos bien, para Sí, decirte quién es antes de aceptarlo, ¿no? Y entonces, sí. desde luego, nombrar una especie es un hito y supuso una gran revolución y tardó tiempo en, en ser realmente aceptado, pero a día Ajá, de hoy lo es porque, bueno, además de que se han ido consiguiendo más fósiles, que se han desarrollado los estudios más específicos que uno se pueda imaginar, pues precisamente fue en el año de la pandemia, sí, salió un análisis del estudio de las paleoproteínas, por ejemplo, es decir, hemos aplicado cuantas técnicas, desde las más novedosas a las más clásicas, para el estudio de los fósiles y precisamente ese nombrar una especie que además habían sido muy valientes porque se le ponía un lugar en el árbol de familia como muy central, nada más y nada sí, menos que el ancestro común de Sapiens y Neandertales. Fíjate tú qué osadía sí, para una especie que se había encontrado en la sí. península ibérica. El Ujú. análisis de las proteínas, que es ahora una técnica emergente, ¿no? Igual que está el ADN antiguo, pues ahora las proteínas también te permiten ir más atrás en el tiempo, vino a ratificar lo que se había dicho con esos fósiles 30 años antes, ¿no? Entonces, a día de hoy, Homo antecessor ya se acepta como especie, seguimos teniendo que investigar cuál es su lugar en el árbol. Yo ahí sigo diciendo, esto es una especie muy enigmática por esa mezcla de caracteres que tiene. Y precisamente, mira, ya que me lo dices, animo a la gente que conozca que acaba de salir un libro que se llama Homo antecessor, que ha escrito José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell, que son dos de los codirectores de Atapuerca, y Ujú. donde cuentan, y yo creo que es muy interesante, a veces la historia de los descubrimientos y de la ciencia. Es decir, todo esto que me preguntas de cómo de difícil es, ¿no? Plantearte Sí, en un momento determinado, sí. nombrar una especie, romper el paradigma, atreverte a hacer una cosa así, lo cuentan ellos y yo creo que esa parte también es interesante, ¿no? Comprender que no fue fácil, pero que a día de hoy yo creo que sí, que uno puede discutir o tener más o menos acuerdo con la hipótesis particular que puedas hacer sobre la filogenia, pero ya se reconoce como un grupo de una población con una entidad propia. Entonces el debate está siempre servido porque la ciencia se basa en hipótesis que hay que ir trabajando y afinando, pero sí que ya tiene una entidad y un protagonismo importante para cualquier persona que quiera hablar del poblamiento de Europa e incluso investigar el origen de sapiens y neandertales. Y has hablado de que podía haber sido digamos, el ancestro común, pero eso todavía se sigue manteniendo, ancestro Mira, común de Neandertal sí, y de Sapiens. sí, creemos que es el mejor candidato para saber cómo era ese ancestro común. Entonces, quiere decir eso, que o bien un antecesor ese ancestro común o está muy cerquita de ese nodo de divergencia de unos y otros. Ujú, Evidentemente, lo que tenemos aquí en Burgos, ¿no? En los yacimientos de Atapuerca, pues no es quiera decir que sapiens y neandertales se originaron aquí. Tenemos una representación de esa población madre que pudo haber dado lugar en África a Homo sapiens y en Europa a los neandertales, pues un momento determinado esa población existió, se originó a lo mejor en África o en el Próximo Oriente, que son una serie de modelos en los que llevamos muchos años trabajando, y un representante, una parte de esa población, se extendió hasta la península ibérica y nosotros la hemos encontrado aquí. ujú. Entonces, ahí puede haber más o menos discusión, pero en general todo el mundo entiende, ¿no? Que con Homo antecessor lo que empezamos a ver es una serie de características que veremos después en sapiens y neandertales, ¿no? Es como un cambio cualitativo importante en el registro fósil. Ya no es un Homo erectus clásico, ya no es un Homo ergaster. Hay algo que es como llamamos muchas veces en los artículos, decimos una humanidad emergente. Es ese cambio hacia Ujú, algo que se empieza a parecer a nosotros. Entonces, ujú. en ese sentido, yo creo que ese reconocimiento de esa constelación de caracteres sí que se acepta en general. Afinar exactamente si es el ancestro puro, ¿no? Común de ambos o tal, es más difícil, pero sí que está en esa Cerca. nube, ¿no? En esa Ya, nube ya, de, ya. de, de ancestros, sí. En el yacimiento se han encontrado como, bueno, cientos de fósiles de huesos, ¿no? Eh, Sí, ¿qué hacían tantos fósiles ahí? ¿Era como una especie de enterramiento o, bueno, quería saber eso. Y sí. después también lo del tema de si hay canibalismo en esa época, ¿no? Pues sí, mira, aquí realmente hay que aclarar porque al final Atapuerca no es un yacimiento, son muchos yacimientos y de una riqueza espectacular y de diferentes periodos. Entonces, Ujú, los más conocidos, los que todo el mundo habitualmente habla de ellos porque son los que tienen los restos humanos los más espectaculares, serían por una parte el yacimiento de la Sima de los Huesos, que es un ujú, yacimiento que tiene 400.000 años de antigüedad, es una población pre-neandertal
Y ahí sí creemos que podemos tener una de las evidencias más antiguas de algún tratamiento de tipo quizá funerario, si no mortuario, o sea, una acumulación antrópica intencional de cuerpos allí, Ujú, pero en el caso de Homo antecesor, que tiene en este caso 860.000 años, o sea, es casi el doble de antiguo que los ujú. homínidos de la cima de los huesos, ahí sí que la acumulación responde a un evento de canibalismo. Ah, sí, ¿eh? Entonces, en el caso de Homo antecesor, lo que tenemos hasta ahora hemos identificado, calculado, estimamos que tenemos al menos unos 9 individuos, en su Ujú, mayoría son niños, individuos jóvenes, que tienen una serie de marcas completamente inequívocas de canibalismo, de haber sido procesados para consumo. Entonces encontramos marcas de corte en los lugares de inserción de los músculos y de los tendones para producir el descarnamiento, marcas de raspado pues, para mover el periósteo, que es esta membrana que envuelve a los huesos, que ujú, es muy ujú. nutritivas, fracturas que hacemos pues, en tallo verde, ¿no? Cuando el hueso aún está fresco para poder acceder a la médula, al tuétano, ¿no? También muy Sí, nutritivo. Entonces, todos esos sí. humanos están procesados igual que están procesados la fauna que ha sido encontrada. Entonces no encontramos una distinción, creemos que han sido consumidos. Y sin duda, en ese sentido, sin ningún tipo de duda, es un evento de canibalismo. Probablemente uno de los más antiguos probados Mm. que se conoce hasta ahora. Y Y bueno, ahí por, lo bonito es que tenemos en Atapuerca, ¿no? Te voy a decir, los dos extremos del abanico de los comportamientos, ¿no? El temprano hacia el cuidado o el tratamiento funerario y el de llegar a convertir y, bueno, no sé si a los tuyos o a los enemigos, vamos. bueno, y una pregunta igual es tonta, pero, o sea, ¿cómo sabes que el canibalismo es hecho por los propios homínidos y no por animales? Porque, claro, lo que vemos son una serie de marcas que son marcas hechas con herramientas, ¿no? Con Ah, un cuchillo de piedra. Entonces, ¿quién es el vale. único animal que sabe empuñar los cuchillos de piedra? Pues en este caso, los humanos. Es verdad, y eso es muy interesante, para eso hay disciplinas muy bonitas, la zooarqueología y la tafonomía, que hay a veces tipos de fracturas que encontramos en los huesos que no es tan fácil distinguir si han sido hechas por humanos a lo mejor o han sido hechas por algún otro animal. Por ejemplo, los osos tienen una manera de fracturar los huesos que a veces podrían parecerse a los de los humanos. Pero claro, en el momento en el que encuentras marcas de corte, es decir, cortes hechos con un cuchillo, entonces ahí solo puede haber sido otro humano. Ujú, Hay gente que dice, ¿sería otra población humana, otra especie diferente? Hombre, pudiera ser, pero no hemos encontrado restos de ninguna otra especie. Entonces nos ujú, toca ser lo que nosotros llamamos, dentro del punto de vista de la evolución, lo más parsimonioso, que podríamos decir lo más prudente. La explicación más sencilla, ¿no? Es que es entre las especies que conocemos, pues hasta ahora en ese periodo solo hemos encontrado una, entonces asumimos que es dentro del mismo grupo. Dentro del mismo grupo me refiero dentro de la misma especie, ujú, pero a lo mejor esto puede ser un tipo de competición, es decir, eh, comerte sobre todo a los niños de un grupo determinado, pues es la manera más devastadora y más radical ujú, de confinarlos a la extinción. Con ujú, lo difícil que es, ¿no? Sacar niños adelante, pues esa población, pues a lo mejor estamos hablando de un momento de competición por los recursos, de limitación de esos recursos y tienen que pelear por ellos. Y bueno, pues la manera, eso yo creo que más radical y más efectiva de atacar a un grupo con el que puedes competir es matando la base de la pirámide demográfica. Ahí ya, pues ya. es Ujú, fulminante, claro. ujú. El, de los huesos de ahí habéis sacado DNA. O sea, Sí, sí, mira, sí, sí, sí. Mira, el ADN antiguo se ha conseguido ADN, tanto mitocondrial, perdón, como nuclear, de los homínidos de la cima de los huesos, con 430.000 años, que supone el ADN humano más antiguo que se ha podido, bueno, el ADN más antiguo, es decir, no sí, solo sí. humano, el ADN más antiguo que se ha podido recuperar en un ambiente que no sea de permafrost, ¿vale? Todos oímos a veces que el mamut congelado y tal, aquí en un ambiente temperatura normal, no permafrost, es el ADN más Y antiguo que se ha se ha recuperado hasta el momento. secuenciado ese Sí, sí, ADN. sí, 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 sí. Ajá. Se ha secuenciado. Hombre, evidentemente es un ADN con mucha degradación, no es un ADN que supone un reto, ¿no? No es lo mismo que analizar un ADN de un humano actual, pero se ha secuenciado y viene a ratificar las hipótesis que ya se hacían con el estudio morfológico de los huesos. Y es un parentesco muy próximo con los neandertales. Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, pues también viene a completar. Entonces, Ayatapuerca, pues eso nos va dando estos hitos, ¿no? El ADN más antiguo que se ha recuperado hasta el momento, las proteínas más antiguas, en el caso de un antecesor, con 860.000 años también, es el material que se podemos decir biológico humano más antiguo hasta el momento. Entonces, bueno, yo Ujú, creo que se van a ir llenando estos hitos, que son hitos
pues de ciencia, ¿no? Que muchas veces parece, oye, qué suerte es que tenéis ahí de todo. Y yo, hombre, no, sí, pero no. O sea, las cosas no aparecen Claro, solas y la información que hay que extraer claro, de ellos claro. no se extrae sola. Entonces yo creo que eso es también un poco lo bonito para hacer un poco orgullo de ciencia patria, ¿no? Ujú, De la nuestra, sí. ujú. Bueno, quería hacerte una pregunta que probablemente no tenga respuesta, pero tú la, Oh, qué miedo, a ver. pero quería saber tu opinión, ¿no? Que es Sí. la que, bueno, te hacen, se comenta mucho en los libros, ¿no? O sea, estamos ante una especie, o sea, todos los humanos que habitamos ahora en la Tierra Mm, venimos de la misma especie, del sapiens, ¿no? De sí. África. Eh, y, y resulta que llevamos nosotros como, no sé, unos 120.000 años más o menos Mm. de evolución. Sí, Eh, incluso un poco más si nos retrotraemos a los primeros sapiens tempranos. Sí, sí, sí. vale. Y en los últimos, no sé, en los últimos 2000 o pocos miles de años, hemos tenido una evolución tecnológica y en el conocimiento increíble, ¿no? Sin Mm, embargo, esta gente, los neandertales, que tienen un cerebro muy similar a nosotros en tamaño, mm. estando cientos de miles de años de evolución, no fueron capaces de pasar de los instrumentos tan primitivos, ¿no? Eso es una cosa ¿cuál es el Sí. sentido de esto? O sea, ¿cuál fue el salto? El Mm. salto, si fue genético, si fue un salto por motivos ambientales, no sé, de que en tan poco tiempo el Homo sapiens haya Pues tenido esta claro, evolución tan diferente. pues te diré que ahí voy a disentir. Es decir, yo creo que lo que pasa con los neandertales es que la historia la cuenta, vamos a decir, el vencedor, ¿no? Es la versión, es la nuestra. Y ellos no están aquí, entonces decimos, bueno, no están aquí, nosotros mira lo que hacemos. Pero si realmente hacemos una comparación equitativa de qué hacían los neandertales y qué hacíamos nosotros cuando los neandertales hacían lo que hacían, no era tan diferente. Es decir, los neandertales se extinguen hace 40.000 años, 45.000, y nosotros sí seguimos evolucionando. Y esa es una explosión que nosotros vemos a nivel de tecnología. Pero cuando nosotros teníamos esas edades, cuando 40.000, 50.000, 60.000, 100.000, no era tan diferente. Era diferente porque decir, no podíamos decir que fuera más o menos complejo, porque los neandertales eran expertos cazadores, conocedores de un ambiente difícil en el que probablemente un sapiens no hubiera sido capaz de sobrevivir, que es la Europa de las glaciaciones. Eso supone unos retos, un conocimiento del ambiente, de la naturaleza, de las estaciones, que este sapiens tropical probablemente no hubiera sido capaz de afrontar y de hecho no entró en Europa hasta los 50.000 años. O sea, los neandertales eran capaces de vivir durante cientos de miles de años allí, los sapiens no. Entonces, lo que hay es que compararlas en igualdad de tiempos y de capacidades. Entonces, muchas veces te dicen, no, pues que los sapiens hacemos las figuritas, las Venus y todo eso. Sí, pero las Venus tienen en torno a los 30.000 años. Los neandertales ya no estaban. Yo no sé qué hubieran hecho los neandertales si no se hubieran extinguido. Claro. Entonces, a veces yo creo que hay que tener cuidado con esa comparación porque es una comparación de alguna manera no justa y luego lo que tú comentas también, nosotros llevamos menos tiempo que ellos en la Tierra. Es verdad que ahora con nuestra evolución tecnológica es como si estuviéramos de alguna manera más parapetados, más protegidos, ¿no? De esa evolución biológica y a mí me resulta difícil imaginar una extinción, o al menos en un tiempo inmediato para nosotros. Pero los neandertales aguantaron mucho tiempo, los neandertales, pues eso, llevaban adaptados viviendo en Europa vamos a decir, casi medio millón de años y nosotros llevamos muchísimo, un poquito menos de tiempo que ellos, ¿no? Entonces es como, no sé, esas comparaciones con los neandertales tendrían que ser justas Ujú. y comparar qué hacíamos al mismo tiempo. Y no era tan diferente en ese sentido, ¿vale? Es diferente ahora, pero Sí, los sí. neandertales no están. O sea que es posible que si los neandertales no se hubieran extinguido, hubieran evolucionado como nosotros. Eso es algo que no Claro, había pensado. claro, quiero decir, Sí, sí. lamentablemente no nos lo podemos contar, pero si tú comparas con los neandertales, digo, bueno, pues tenían arte, tenían, entraban a sus muertos, tenían sofisticación las herramientas, tanta como la que teníamos nosotros. De hecho, a veces decimos, esto lo hacían los sapiens, no, o nosotros lo copiamos de ellos. O sea, había herramientas sofisticadas para tratamiento de pieles, pulidores de huesos, es decir, si nos comparamos al tiempo, lo tenemos. Lo que pasa es que la historia siempre se cuenta un poco en clave del que la está contando, es decir, Sí, de sí, los triunfos. entiendo. Sí, sí, Entonces yo sí. digo, ¿cuál es lo que yo tengo y que ellos no tenían y por tanto se extinguieron? Claro, Sí, pero ellos dirán, bueno, ¿y tú no tenías esto otro?
Es Sí, decir, tú fíjate que los neandertales llevaban viviendo en Europa, pues eso, desde, al menos tenemos en la cima de los huesos los preneandertales 400.000 años. Sapiens estaba ya en el Oriente Próximo hace unos 200.000. ¿Por qué no entra en Europa Sapiens si sí, es tan superior y tan capaz? ¿Por qué no sí, entra? sí. Pues no entra porque estaban los neandertales allí, a lo mejor. Mm, O porque no hubieran sido capaces de sobrevivir, o porque mm. esa competición con los neandertales, a lo mejor los neandertales están diciendo, vosotros aquí no entráis, aquí no hay sitio para dos. Entonces yo creo que ahí es un poco ese, que hacemos a veces la historia desde este lado y Claro. nos faltan ellos para darnos su versión de los hechos. Decía, no, tú no eras capaz de hacer esto, tú no hubieras aguantado un invierno de los míos, ¿no? Sí. Cosas así. Y sobre la extinción del Neandertal, todavía, bueno, se tiene la teoría de que influyó mucho precisamente en la emigración de Sapiens desde África hacia Eurasia. Fue quizás uno de los factores que hizo que no había terreno para todos, o cómo fue un poco Sí, lo que se piensa. mira, yo creo que ahí fue como el mazazo final, ¿no? Cuando ya tienes a alguien agotado, entonces llegan los sapiens y ya han cogido al neandertal en un mal momento. Entonces, no nos llevaría todo el mérito a nosotros, es decir, hemos llegado, ni echaría toda la culpa a Sapiens de llega Sapiens y arrasa con todo, que un poco sí que es, porque es verdad que con la entrada de Sapiens en Europa hay un fenómeno que se llama la extinción de la megafauna. Hay muchas especies que se extinguen al paso de Sapiens y entre esa megafauna puede estar un neandertal, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que comentábamos antes, los sapiens estuvieron mucho tiempo ahí, no fueron capaces de entrar y entran justo en los 50.000. Entonces podemos decir, bueno, es que Sapiens entra y se extinguen los neandertales. O que Sapiens entra cuando los neandertales empiezan a extinguirse. Es decir, es en ese momento en el que ve su oportunidad porque el neandertal ya estaba de capa caída. Entonces no Ujú, se puede hablar, o yo no las conozco desde luego, que puedes decir una sola causa de una extinción. Las extinciones son procesos muy complejos de presiones demográficas, pues probablemente cada vez más débiles, ¿no? Quitando el caso clásico de un meteorito que pueda caer y extinguir a los dinosaurios, las extinciones no son así, son cosas mucho más paulatinas. Y es verdad que los neandertales llevaban mucho tiempo aislados. Y yo creo que ahí es su principal debilidad ha sido ese agotamiento genético, es decir, una población muy aislada, con muy poca variabilidad, muy endogámica, ujú, probablemente cada vez grupos más pequeños, porque estamos hablando de la Europa de los hielos que de manera periódica los va castigando. Entonces esos números empiezan a no ser tan positivos de cada vez y cada vez un poquito menos y a veces y empezarán luego a tener crecimientos negativos de población. Entonces yo creo que es en ese momento de declive, ¿no? Cuando están de capa caída, cuando Sapiens entra. Entonces, ujú, de nuevo, ¿no ves? La historia a lo mejor ujú, se cuenta un poquito diferente. Entonces, ujú, evidentemente no les sentó bien. Y ujú, sí que sabemos que en ese cruce genético que hemos tenido con ellos, pues hay una serie de cosas, de problemas a ellos también de viabilidad genética y a lo mejor hemos traído enfermedades también. ujú, Ahí sí que a nosotros nos fue mejor, ¿no? Nosotros nos ujú, quedamos, yo creo que con lo mejor de los neandertales y a ellos a lo mejor lo que le dejamos, no con mala intención, ¿no? No es que tenga que ser un ataque agresivo o lo que sea, pero que no ujú, les sentó bien. Entonces ahí ujú. sí, son especies que se parecen mucho, cuanto más nos parecemos, significa que competimos por los mismos recursos porque tenemos las mismas necesidades, ahí a lo mejor sí que Ujú, no hay espacio para dos, claro. ujú. Se dice que el 4% del DNA humano, del sapiens, procede de la herencia neandertal, ¿no? Porque hubo Ujú, hibridación, ¿no? Hubo cruce ujú, genético. ujú. ¿Qué implicación tiene eso? O sea, para nosotros, el que haya Pues mira, habido ese cruce, sí. pues es interesante porque cuando se analiza precisamente cuál es el ADN que nos hemos quedado, ¿no? De ese cruce con los neandertales, representa más del 50% de los genes que en nuestra especie están implicados en la defensa de enfermedades, en el sistema inmune. Mm, Y entonces esto es muy interesante porque quiere decir que gracias a esa mezcla, ¿no? A ese crisol que tenemos, a lo mejor nosotros adquirimos ventajas que nos permitieron adentrarnos en esos territorios nuevos, ¿no? Entre los que nos exponíamos a otros ambientes, a otros patógenos, otras cosas. Entonces, precisamente vemos que la selección natural ha favorecido la fijación de genes, sobre todo implicados en inmunidad. Entonces, yo creo que eso es interesante sí. porque ahí radica un poco cuál es la voz conductora, ¿no? De nuestros cambios y nuestras adaptaciones. Es decir, que en ese sentido la defensa de las enfermedades es primordial
Y ahí pues quiere decir que de esa mezcla nosotros ganamos, es decir, que un poco estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Entonces eso también un poco decir ahí, a ellos también tienen parte del mérito de nuestra historia, de nuestro éxito, también se les debe a ellos, ¿no? Habría que ponerlo ahí en los agradecimientos, ¿no? Sí, sí, Cuando suponen todos los méritos de lo que nuestra especie hace, también habría que acordarse de ellos, sí. o sea, la inmunidad, curioso. La inmunidad, sí, 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 es una voz cantante. Es decir, está claro que muchísimas de las principales adaptaciones que tenemos y cambios que se ven están relacionados con la inmunidad. Ujú. ¿Qué se sabe, si nos retrotraemos un poco más en el tiempo, Mm, qué se sabe sobre nuestra, digamos, el ancestro nuestro que, digamos, se separó del mono, del primate, ¿no? O sea, que se dice que lo fundamental fue la bipedestación, ¿no? El bajar de los árboles y tal, pero ¿cómo se le ocurre a un mono mm. bajar del árbol no sé, es una cosa que Claro. me parece un Este poco inconcebible, ¿no? Que es de repente, difícil sí, porque, vamos a ver, el tema de la evolución es un tema complicado porque nosotros los humanos tenemos esa tendencia a hacer historias que tengan una lógica, ¿no? Una cosa sí, provoca una, entonces eso bailarlo. es, Entonces, sí. sin quererlo, como las adaptaciones funcionan tan bien, parece como que hay intención en la evolución, no, voy a bajar o voy a adaptarme, ¿no? Entonces, que te voy a bajarme del árbol, no. Entonces, la selección natural, aunque no, funciona tan bien que parece que está como prediseñada para hacer algo y al final es azar y cuesta entenderlo. Entonces, no hay un animal que dice, me voy a bajar del árbol. Hay una variabilidad genética, ¿no? Y entonces, entre ese pool de mucha variabilidad de varios primates, que están mayoritariamente en los árboles, pero alguno de ellos puede tener más o menos habilidad para moverse más. Imagínate, pues pasar más tiempo en el suelo, ¿no? Dice, pues tiene a lo mejor un giro o tiene la pelvis un poquito diferente dentro de seguir siendo todos lo mismo. Y en un momento determinado puede haber un cambio que puede ser ambiental, un cambio como ha sucedido si se pone una aridificación del planeta y de repente disminuye la masa de árboles, por ejemplo. En ese contexto de cambio, aquellos que están mejor adaptados a aguantar un poquito más en la tierra o desplazarse para buscar cosas porque ya no pueden comer lo que hay en los árboles porque hay menos, entonces tienen que desplazarse más, esos van a tener mayor ventaja que el que no, por lo tanto se reproducirán más y en un momento determinado a la larga acabarán siendo mayoritarios. Entonces, no es tanto esa decisión, sino que sobre la variabilidad que hay, puede haber en un momento determinado un filtro, que es la selección natural, una circunstancia, un cambio climático, una separación de Ujú, poblaciones, lo que sea, que favorece o da ventaja a un grupo determinado y ese es el que luego se vuelve mayoritario. Es decir, yo me reproduzco mejor. Entonces, hay un ejemplo que no sé, lo había leído yo en un libro que también me parece como muy expresivo para explicar esto de la evolución, que no es sencillo, porque de hecho, de nuevo, estamos como ujú, acostumbrados, ¿no?, a dar una linealidad, una explicación a todo. Pero, por ejemplo, decían, pues tenemos una serie de pájaros. Si tú mides los pájaros, todos pues tienen las alas, les miden, imagínate, 10 centímetros, algunos 11, otros 12. Pero vamos, la media, 10 o 11 tal. Todos están perfectamente adaptados a volar, no les pasa nada. Pero viene un tornado. Viene ese tornado y esto creo que además fue basado en un efecto verídico, ujú, no sé cuántos pájaros se mueren. ujú, Miden las alas de los pájaros que se murieron y eran los que tenían pues menos centímetros, 9. ujú, Ahí hay una criba. Todos volaban perfectamente, pero hay una circunstancia ambiental de tu entorno que de repente hace esa criba. Esos que en otras circunstancias hubieran seguido viviendo y reproduciéndose sin ningún problema, de ujú, repente desaparecen o ya se convierten en minoritarios. Entonces, a ujú, partir de ahí es donde se puede ujú, producir otra vez la especiación o donde se fijará un carácter diferente. Entonces, en ese sentido, de los primeros rasgos que aparecen y que diferencian, ¿no?, que caracterizan a los homínidos es el de la bipedestación. ujú, ¿Hay una intención? No, pero probablemente esa bipedestación nos hace más flexibles para explorar un entorno mayor. Y al ujú, final, yo creo que la clave del éxito, y sobre todo si hablamos de nuestra especie a nivel de adaptación, es precisamente la flexibilidad, ¿no? A ujú, veces es mejor ser un gran generalista que es capaz de adaptarse a diferentes ambientes que ser un gran especialista que está mucho más constreñido a las circunstancias. Entonces, ujú, en el momento que nos hacemos bípedos, pues somos capaces de andar más a distancia, a lo mejor no correr tanto, pero somos capaces de cubrir más distancias, nos permite explorar más territorios, ese grupo ujú, tiene
tiene más donde habitar, donde comer, donde encontrar recursos, etcétera. Entonces, es un poco eso, una historia Ujú. paulatina. Y eso, contada a posteriori parece que es muy lineal, ¿no? Se baja porque le vino muy bien, tal, pero Sí, sí. en realidad en origen no lo es. Ujú. Pero no es un concepto intuitivo sencillo, la verdad. Sí, sí, sí. Hay un comentario que haces en tu libro sobre el tema del consumo de carne, ¿no? Dices Ujú, de la importancia de que los homínidos empezaran a comer carne de forma regular y proteína de origen animal. Tienes una frase que dice, comer carne nos hizo libres, ¿no? ujú. Explica un poco este concepto, ¿no? Claro, bueno, tú puedes pensar, nuestros ancestros más directos, australopithecus, no eran carnívoros. Entonces, básicamente dependían de lo que hay ahí en la tierra, son los frutos, las ramas, probablemente tubérculos, raíces. Ujú, Desde el momento en el que nosotros ampliamos el menú, es decir, si ya soy capaz de comer otra cosa, si mi menú se amplía, soy capaz de comer en más restaurantes, ¿no? Es decir, puedo ujú, comer ya en otros sitios. No estoy tan ligada y tan pegada al terreno del que dependo de manera inmediata que si mi comida tiene patas y se mueve, yo también me puedo mover, ¿no? Entonces, en ese ujú, sentido, se amplían los lugares, los ecosistemas en los que podemos encontrar recursos para sobrevivir, ujú, encontramos mayor capacidad, mayor alimento, porque ya no dependemos eso de un clima estable que me siga produciendo estos frutos o este tipo de planta que tiene que ser un ambiente, digamos, más estable. Y eso, tenemos mucho más de donde sacar proteínas. Y curiosamente, las primeras dispersiones de los homínidos fuera de África sí se relacionan, pueden ser. ¿Qué es lo que hizo que saliéramos fuera de África? En un momento, la historia clásica era cuando llegamos a tener un cerebro lo suficientemente grande y entonces nos atrevimos a abandonar África y explorar el mundo. O cuando teníamos unas herramientas sofisticadas. No, lo que se vio con los primeros homínidos que se conocen que hay fuera de África es que no fue eso. Seguían teniendo un cerebro muy pequeño, apenas mayor que el de un chimpancé, unas herramientas muy básicas, pero que las proporciones corporales también eran bastante rudimentarias, más parecidas, a lo mejor pasaban algún tiempo en los árboles, tenían unos brazos muy largos, pero ya consumían carne. Entonces, ahí está. Tu comida se mueve, tu comida migra, tú te puedes mover. O sea, yo ahora saldría por la ventana y tendría muchas más cosas que comer que el que solo come determinadas cosas, ¿no? Tenemos ujú, como más opción de escoger y en ese sentido sí que nos hacemos libres y uno puede viajar, uno puede ya explorar otros territorios. ujú. Entonces, en ese sentido, sí, y probablemente está muy ligada a nuestra primera salida de África a ese cambio de dieta. Que puede ser porque se empezó a cocer la carne con el fuego o Pues no, eso fue mucho más tarde. más Probablemente las tarde. primeras etapas que se tienen de consumo de carne haya sido por carroñeo. Ajá. Entonces, no tanto cazador, pero Ujú, bueno, que tú puedes tener en un momento determinado un acceso ya no primario, no eres el primero que llega, tú no lo has cazado, sino lo que queda, y de manera ocasional empiezas a comer. Y lo que decíamos antes, de esos que a lo mejor les sienta menos mal comer carne que al que les sienta muy mal, ¿no? Esos son los que sobreviven, tienen hijos, se reproducen más y en un momento determinado que hay poco de una cosa, esos que pueden comer de la otra también dirán, pues al final los que acabamos triunfando y teniendo más hijos somos los que somos capaces de digerir otras cosas, ¿no? Entonces es eso, dentro de esa variabilidad que puede tener el grupo, esa variabilidad, lo que tiene que haber es variabilidad genética, es decir, como que en ese grupo hay un poco de todo y en un momento determinado las circunstancias empujan y favorecen a uno determinado, que a lo mejor no era el mayoritario, ¿eh? A lo ujú, mejor era una rareza dentro del grupo, no era la media, eran unos outliers, pero esos en un momento determinado pueden tener una ventaja y a lo mejor los otros desaparecen porque hay un cambio, una dificultad, pues eso, cuando conocemos en África hay una edificación del clima, disminuyen toda la parte vegetal, hay menos que comer, bueno, pues el que es capaz de comer otras cosas le va a ir mejor y le fue mejor, claro, evidentemente que si no, no estábamos aquí. Cuando hablas de evolución, siempre dices, bueno, es el que más se favorece es el que sobrevive y tal, pero la evolución realmente no tiene por qué escoger el mejor camino, ¿no? Claro, no, bueno, claro, no hay una dirección. El problema es que nosotros los humanos sí que le ponemos un significado de que es mejor o que es peor. Es decir, creemos que lo mejor que te puede pasar es ser humano, ¿no? Mm, Entonces ya, ujú, y lo mejor que te puede pasar es tener un cerebro grande. Y lo ujú, mejor que te puede pasar es ser muy inteligente. Y a lo mejor mm. te dice un pez abisal que vive abajo, me dice, ¿para qué quiero yo cerebro? Estoy perfectamente adaptado a vivir en las profundidades y no eres mejor que yo en términos de adaptación.
¿no? entiendo. En Sí. nuestra propia evolución y el desarrollo de nuestra consciencia y no hiperconsciencia ya va un sentido, si quieres, moral o del bien y el mal y ético, que decimos, lo mejor que pasa es que yo tengo capacidad de juicio, yo puedo resolver problemas, pero lo mismo, o si tú coges no sé, pues baje un jaguar o le dirá, yo lo que quiero, ¿para qué quiero tanto cerebro? Me interesa más velocidad. Entonces yo Ujú. estoy mucho mejor adaptado que tú a vivir en la selva o en la jungla. Entonces, ¿quién está mejor adaptado? Depende de para qué. Sí. Entonces, nosotros hemos desarrollado un estilo de vida que es un nicho ecológico que evidentemente es muy amplio. Entonces, a través de la inteligencia hemos sido capaces de conquistar pues, ecosistemas muy diferentes, ¿no? Pero no quiere decir que seamos mejores o peores que otras criaturas. En ese sentido, la evolución, la selección natural, no distingue. Ujú. No, eso ya es una percepción o un sentimiento humano en el que nos vemos a nosotros, pero sin ninguna razón, la ley de la naturaleza, en el culmen de la evolución. Pero en realidad no estamos mejor o peor adaptados que un determinado animal a un contexto determinado, o las hormigas a sus hormigueros, o no lo sé, o cualquier tipo de árbol a un contexto determinado. Y una curiosidad, ¿el tamaño del cerebro se adapta al cambio y se hace más grande o es al revés? El cerebro se agranda y se crean más aptitudes para desarrollar el lenguaje, etcétera. O sea, ¿qué es lo Hombre, es primero? muy difícil decir eso. Sí que es verdad que desde el momento en el que empezamos a consumir carne, coincide con el momento en el que vemos que nuestro cerebro empieza a crecer. Entonces, el huevo y la gallina es muy difícil decir eso, ¿no? Ujú, Evidentemente, para comer carne necesitas tener unas capacidades, una cooperación, una comprensión de los animales, o sea, te hace falta cerebro para empezar a realmente, de manera habitual, comer carne, ujú, requiere una capacidad de organización, de cooperación que es compleja. Pero sí que es verdad que al empezar a consumir carne, que esto es la hipótesis que se llama del tejido caro, ¿no? El hecho de que nosotros pudiéramos empezar a consumir proteínas de origen animal y grasas permitió una reducción de nuestro tracto digestivo, ¿no? Si pensamos en el extremo, animales como podemos tener, ¿no? Los rumiantes necesitan unos estómagos enormes, necesitan digestiones muy pesadas, con un ujú, concurso de enzimas determinados. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un órgano muy, muy costoso metabólicamente, ¿no? ujú, Si nosotros no podríamos ser capaces de mantener dos cosas caras a la vez. Entonces, desde el momento en el que empezamos a consumir carne, son proteínas que son mucho más fáciles de digerir en ujú, general. ujú, La, que las plantas o que las celulosas que requieren unas enzimas determinados. Entonces, eso permite la reducción de nuestro tracto digestivo. Entonces, es posible hacer esa reinversión en que crezca un órgano ujú, más complejo. ya, Ahora, esas capacidades van parejas. Desde el momento en que tú tienes un cerebro más grande, pues tienes otras capacidades de desarrollar, de entender el entorno, de saber cómo claro, funciona la naturaleza, cómo funcionan las estaciones, cómo claro, funcionan los animales y sus pautas de migración. Y como resultado de ese crecimiento cerebral aparecen otra serie de capacidades, claro. evidentemente. Entonces, Ujú, eso es un poco el tema. A partir de 2 millones de años, 2 millones de años y medio, el cerebro crece, es decir, está claro que se ha favorecido ese crecimiento cerebral porque este animal en particular, que es el humano, ujú, gracias a ese cerebro explota o desarrolla un modo de vida en el que el cerebro es importante, claro, pero no es claro, el único, claro. ¿vale? O sea, para nosotros sí, porque con el cerebro resolvemos problemas, con el cerebro nos relacionamos y para un estilo de vida de un animal que sobre todo basa su éxito en la cooperación en la sociedad es importante tener un cerebro grande, pero otros animales que son solitarios, un pájaro dirá, pues ¿para qué quiero tanto cerebro yo? Sería un desperdicio, ¿no? En cambio Entiendo. prefiero ser ligero y volar o Ujú, ser o aparear y se reproducen fíjate tú los insectos también, ¿no? O sea, quiere decir, ujú. entonces, juzgarlo ese es lo Ya, ya, ya. peliagudo, ¿no? Claro, Nos claro, gustamos mucho a nosotros mismos, que bueno, claro. pues no está mal, pero es- No tenemos que vernos como en la cúspide de la no, evolución, ¿no? En no, cuanto ¿por a qué no? ¿Por qué no? Porque además si nos eh, colocan a lo mejor en un contexto determinado no sobrevivimos ni 2 días, ¿no? eso O es, sea, sí. es verdad que tenemos ahora dos componentes de evolución, tienes la biológica, tienes la cultural, y eso sí que es una singularidad nuestra, Ajá, ¿no? Entonces, además ya no es solo evolución biológica, ahora toda la parte tecnológica, cultural, la cultura material con la que
la biología está un poco más protegida, ¿no? De manera que ya no es necesario que el más fuerte tenga, o el mejor adaptado sea el más fuerte físicamente, y todas esas cosas. Ya ha cambiado un poco la historia, ya no estamos tan expuestos a la ley natural, ¿no? Porque hemos introducido un elemento importante que también evoluciona, y evoluciona además a un ritmo casi más rápido que nuestra propia biología. Pero bueno, que no somos, pues, no diríamos, no somos la criatura más perfecta y mejor adaptada, porque no seríamos capaces de vivir en el fondo del mar. Bueno, tiempo al tiempo, pero que en fin, no, si nos Ah, comparamos, a ver con qué te comparas, claro. bueno, quería preguntarte algo, bueno, que no hay evidencia científica, sino es más tu opinión y entramos un poco en el terreno de la ciencia ficción, ¿no? Pero todas las especies se extinguen o se transforman, ¿no? El tiempo de la evolución es tan largo, pues nosotros es nada, un segundo, pero es tan largo que vemos que históricamente las especies se desarrollan y bien se transforman o se extinguen, ¿no? ¿Cómo crees Ujú. que será el, el final de nuestra especie cuando somos capaces ahora de alguna manera manejar nuestra evolución? Ya no dependemos exclusivamente de la evolución natural, ya Mm, tenemos capacidad para alterar genes y sí. etcétera, ¿no? Pues mira, ahí como dices tú es opinión, porque mira, tengo desde en el ámbito en el que estoy a ver colegas que les tienes de todos los extremos, los apocalípticos y los optimistas. Yo, opinión, evidentemente, me resulta muy difícil imaginar el final de nuestra especie. Entonces, tendría que ser, creo, algo catastrófico, enorme. Ahí, otra vez, nos viene un meteorito a los dinosaurios, pues me parece dificilísimo que haya algo que acabe con todos, porque es que hay humanos por todas partes y los humanos ya están pensando, ya habrá el que tenga y estar en el búnker, ya tiene todo preparado en el caso de un desastre, no sé cómo, ya te están hablando del plan B, como tú comentas, tenemos la capacidad de la edición genética, entonces es una especie que es verdad que lleva muy poquito tiempo aquí, o sea que aún no le ha pasado el tiempo medio de una especie, ¿no? Para que se pueda extinguir y te oye, que llevamos muy poco y los australopitecos vivieron millones de años, ¿no? O sea que aún nos falta mucho y puede pasar de todo. Pero me resulta difícil imaginar qué podría acabar con todos, ¿sabes? Con todos, porque dentro de esa variabilidad hay mucha gente pues que ya estará pensando que va a tener capacidad de pues eso, de dirigir y meter elementos en nuestra propia selección, ¿no? Que decir lo que decíamos antes, porque la dirección genética, y es más, ha cambiado un poco la dirección. Es decir, antes las especies medíamos su capacidad de adaptación al medio, Ujú, pero nosotros hemos cambiado un poco la dirección. No, es que ujú. nosotros ahora somos los que alteramos ese medio. Eso Entonces es. ahí la historia empieza a cambiar. O sea, hay un elemento Mm, que nos puede llevar también a la autodestrucción y una guerra, pues eso, en la ciencia ficción también podemos decir, pues una guerra masiva si se destruye la Tierra, no lo sé, la ciencia ficción nos pone muchos ejemplos. Entonces, como por poder se puede, pero me cuesta imaginar, porque hay un elemento en esta historia que hasta ahora no lo había tenido ningún otro animal. Entonces, ese elemento mm, quizá va a alterar el curso natural que tenían todas las otras especies de extinción, porque mm. la historia cambia, ¿no? Sí, sí. María, quería preguntarte sobre los retos actuales de la antropología, o sea, ¿cuáles son los temas, digamos, en los cuales vuestro campo se mueve actualmente? O sea, ¿cuáles son los enigmas, esos aspectos Mm. calientes en en la investigación científica en vuestra área? O sea, ¿por dónde van los temas? Uf, pues mira, yo, claro, si me dices ahora qué retos tenemos, yo pienso pues aquí en el CNIE, por ejemplo, hacia dónde queremos ir, dónde estamos trabajando. Yo creo que ahora el reto es un reto de tipo de análisis emergentes que nos pueden proporcionar un tipo de información a la que ahora no habíamos tenido acceso, es el de técnicas moleculares. Entonces, ahora aquí precisamente en el CNIE pues estamos con el proyecto de en los próximos años poner en marcha ya una línea de investigación de proteínas antiguas. ¿Qué puedes hacer con esas proteínas antiguas? Pues con esas proteínas antiguas podemos tener información que hasta ahora realmente nos costaba muchísimo extraer. Vale, podemos decir proteínas para ver si podemos hacer taxonomía, es decir, a qué especie pertenece o filogenia, con qué otra especie está emparentada. Pero a mí me interesan más proteínas que puedan estarte hablando de cosas que es más difícil de extraer de los fósiles o de su estudio físico, que es cosas relacionadas con adaptaciones, cosas relacionadas con enfermedades, Ajá. cosas relacionadas con, pues hablamos antes, cambios de capacidad de digerir unas cosas u otras, de vulnerabilidad, del sistema inmune, es decir, las proteínas
¿Pero qué Ahí no, aportan las proteínas que no aporta el DNA? ¿O es que es más fácil de extraer no, las claro, proteínas, se no, degradan menos van o qué? cosas diferentes. Mira, el ADN tiene muchísima más capacidad de distinción para hablarnos de lo que queríamos saber de identidad, es decir, qué especie es y a quién se parece. Eso es el Mm, ADN. mm, ¿Cuál es el problema que tiene el ADN? Que se degrada mucho antes. Entonces el ADN puedes tener hitos anormales, ¿no? Como tener ADN en la cima de los huesos, pero podemos ir muy poquito atrás en el tiempo. Las proteínas son mucho más resistentes. Entonces, a día de hoy se han recuperado proteínas hasta de 2 millones de años, con un tipo de Gigantopithecus. Incluso hay quien dice que pueden ir mucho más atrás, 3, 5 millones de años. Entonces, ahí ya nos da una ventana temporal para nosotros importante. Las proteínas tienen a lo mejor menos definición, o sea, a lo mejor no son tan útiles para hablar de eso, del parentesco, de la taxonomía. Pero bueno, yo creo que para eso tenemos ADN hasta donde se pueda y si no, el estudio que hemos hecho clásico siempre de los fósiles. Esos estudios de comparar esos rasgos con los que, morfología, tal, dice, sí. pues mucho tiempo después habíamos hecho una propuesta filogenética para antecesor que más tarde la proteína dijo, ah, pues Lo comprobó coincide, que sí. ¿no? O sea que entonces digo, para eso por lo menos tenemos los fósiles que yo sigo siendo una gran defensora de los estudios clásicos morfológicos, pero sin Eso duda es, sí, para mi gusto. O sea, sí, funcionan. sí, Funcionan en la medida en la que se puede, pero no sí, van mal tirados los tiros si lo haces bien, ¿no? sí, sí, Entonces, ¿qué es lo que aportaría una proteína? En ese sentido, a lo mejor tiene menos capacidad discriminatoria, pero habla de función. Las proteínas al final es claro, función. claro, Y claro. entonces, ¿qué es la función? Pues ver a ese homínido vivo, funcionando, Sí, cómo se adaptaba, cómo vivía, cómo respondía al sistema inmune o a la comida o a los recursos o al embarazo o ¿sabes? Esas cosas entiendo. de Sí, cuestiones biológicas que al final lo que nos interesa es imaginarnos cómo vivían, ¿no? Dice, no es como, no nos vemos muertos, nos interesa al revés, verlos vivos. Y en sí. ese sentido yo creo donde puede venir la revolución y ¿no? Las ganas de contestar esas preguntas que no podíamos contestar si no tenemos este tipo Ujú, de estudios. Y yo creo que es donde puede haber un cambio importante y es donde yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo para liderar, ¿no? Un ujú, poco lo que hacemos hasta ahora, hemos hecho muchas cosas buenas, pero ¿por qué no vamos a liderar si hay la ujú, capacidad ujú. y si hay el talento? Lo que necesitamos ahora es la financiación, pues, ¿no? Antes de entrar en el tema de la financiación y de la investigación, ¿cuáles han sido tus momentos eureka, esos momentos que tiene todo científico de una desbordante emoción cuando descubre algo y que recuerda, pues recuerdo el paper que me aceptaron en tal sitio o cuando descubrí tal cosa? ¿Cuáles son los momentos tuyos, eureka? Pues mira, es difícil. Uno de que lo hablo de él muchas veces es precisamente cuando se encontró en la cima del elefante un resto humano. Encima del elefante es un yacimiento en Atapuerca, que es el que ha proporcionado restos más antiguos, que es 1,2 millones de años, y es el más antiguo de toda Europa. Era un yacimiento pues, que no prometía muchos fósiles, no había una gran presencia humana ni intensidad, y apareció un diente, que fue justo pues, el año en el que yo acababa de hacer mi tesis doctoral en dientes, que es mi especialidad, que la hice con José María Bermúdez de Castro. Y entonces en ese momento que aparece un diente que dice un poco extraño, me lo enseñan, y digo, es humano. Entonces eso ya lo que supuso es decir, esto no puede ser. O Lo sea, tenías esto ya claro, nada más ver el diente. bueno, ese es el problema, que lo dije toda contenta, yo creo que con la inocencia del recién doctorado, sí, es humano, contentísima, y luego me entraron todos los sudores porque dije, ay, Dios mío, se me confundí, ahora ya están hablando con las autoridades, ya se está contando a todo el mundo, y ahora qué, tanto esfuerzo para nada y tengo que cambiar de carrera, ¿no? Entonces, ese fue uno, entonces me gustó porque fue un momento histórico para poder volcar todos aquellos años, ¿no? De estudio ahí de laboratorio. Y yo creo que Ujú. ese fue muy especial. Y después el otro, yo creo que Eureka no vino de Atapuerca, sino que vino de un estudio que hicimos de un yacimiento en África, del yacimiento de Pangayasaidi, donde trajimos un bloque de tierra de un yacimiento que tenía 78.000 años de antigüedad, sin saber muy bien lo que había dentro, solo sabemos que en su superficie había unos dientes pues, que reconocíamos como humanos, y el estudio, pues eso, durante más de un año, una excavación virtual y luego con técnicas de imagen para ver su interior, la microtomografía y tal, ese eureka crescendo, ¿no? Como de redoble de tambores, que no, realmente cuando empezamos a darnos cuenta que lo que hay dentro en realidad de ese bloque era el esqueleto completo de un niño de 3 años de edad que había Mm, sido enterrado. ajá. Eso claro, eso no es de boom, es de uff. Espera, es que esto está en su sitio, es que esto está articulado, es que eso parece la mandíbula, es que eso parece tal, eso es la espalda, eso son los brazos, eso es la postura es esta. Entonces, ¿no? Ese redoble hasta que llegue, Dios mío, que esto es un Pero niño, era es un niño.
un enterramiento cuidadoso, o sea, no era el Sí, 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 ha típico... sido. Entonces, toda esa revelación que nos lleva a concluir que teníamos el enterramiento humano más antiguo que se conoce en África, con 78.000 años de antigüedad. Era un niño de 3 años y medio de edad que había sido recostado pues, en posición flexionada, lateral, lo que llamamos decúbito, había sido envuelto en un sudario, probablemente le pusieron una almohada, o sea, pues esa delicadeza, ¿no? Que digo siempre, esa delicadeza con la que solo los humanos tratan a los muertos, ¿no? Con la misma delicadeza con la que, o a veces incluso más, que con la que se trata a los vivos, ¿no? Entonces, eso fue un eureka de esos de emoción, de latido, de según se iban añadiendo datos y empiezo a identificar este hueso y este hueso encaja con el otro y esto no es un diente, que es que está en su mandíbula y esa mandíbula encaja con la cabeza y esto es la tal y esta es la postura. Entonces, eso para mí, pues yo creo que sí que es probablemente de las cosas más emocionantes en las que he estado porque fue completamente inesperado, completamente. Y fue una Ya, historia, pues yo creo, importante porque son ese tipo de cosas que nos fosilizan, ¿no? ajá, La compasión, el cariño, ese sentimiento, la capacidad de abstracción y poder documentarla. Y fue un trabajo en equipo fantástico porque, claro, era con las restauradoras aquí, ajá, pues tratando de quitar tierra, pero no demasiada porque si no se desintegraba con los compañeros que sobre todo son buenos haciendo pues lo que llamamos las excavaciones virtuales, ¿no? Escaneas el ujú, interior como quien va a un TAC de hospital, pero con un microTAC que tiene todavía más precisión como para ver en su interior qué es lo que hay. Entonces virtualmente ujú, tratamos de extraer y ujú. esa conjunción toda de datos de todas las disciplinas, pues ese momento de revelación, eso claro, fue un eureka Qué de bien. mucho redoble. Qué, Sí. qué bueno. ¿Cuáles son tus líneas de investigación ahora? ¿En qué estás, digamos, qué línea de investigación tienes? Pues mira, sobre todo por una parte, sigo mi campo principal específico es pues eso, la paleontología, el estudio de restos humanos con una gran especialización en los dientes, Ujú, en la evidencia dental, que afortunadamente para mí es la más abundante en el registro fósil, o sea que muy bien. Entonces, sobre todo me sigue interesando mucho pues caracterizar diferentes grupos humanos y estoy trabajando, llevo ya muchos años trabajando en colaboración con colegas en China. Y ah, entonces, tratar de juntar el este con el oeste, ¿no? Saber esa relación que hay entre las poblaciones de Europa y las poblaciones asiáticas y seguimos trabajando, llevamos ya muchos años, pues en caracterización de fósiles, entender el poblamiento de Europa, en el que el ujú, corazón, por supuesto, de los hallazgos fue Atapuerca, pero tratar de sacar esa historia y decir en qué momento, cómo se relaciona esta historia, ¿no? Con el resto del mundo. Y después todo lo que tenga en la medida en la que pueda, todo lo que esté relacionado con patologías, me interesa ujú, porque pienso que las patologías, pues eso, cuentan mucho precisamente del individuo ujú, vivo, ¿no? O ujú, sea, una enfermedad, a fin de cuentas, es una lucha del individuo para sobrevivir a un reto, a un problema, a un contexto determinado, a una amenaza, ¿no? Entonces, cuando ujú, estudias una enfermedad, estás teniendo un retrato del individuo en activo, está vivo, ujú, ujú, lo estás congelando en el momento en el que responde a un problema o a una ujú, dificultad o una debilidad. Entonces, en la medida en la que pues aquí también hacemos investigación, podamos hablar de ujú. eso, de enfermedad y de adaptación, me Claro, interesa. O sea que ahí claro, tengo la médico todavía dentro. porque las patologías cambian con las épocas, ¿no? Me Sí, imagino sí, que antes la gente se moriría de traumatismo fundamentalmente o de infecciones sí, banales igual, no sé. sí. Lo que tenemos sobre todo es eso, traumatismos muchos, aunque curiosamente tenemos un paralelismo, porque la principal causa de muerte por no enfermedad en nuestra especie son los accidentes de tráfico. Eso también es Ujú, un traumatismo moderno, ¿no? Entonces, en ese ujú, sentido, sí tenemos los paralelismos. ujú, Pero sí que es verdad que hay enfermedades, por ejemplo, que en el pasado probablemente no tenían una representación importante y que son las que hemos sufrido ahora recientemente. Las enfermedades infecciosas de carácter endémico, eso es una novedad en nuestra especie. O sea, ujú, apenas encuentras en el registro fósil, es verdad que hay un sesgo con las patologías que dejan marca en el hueso, pero cuando estudias, por ejemplo, la genética de los patógenos y de las bacterias para identificar en qué momento son patógenos de humanos, ¿no? Cuando se produce esa mutación, pues nada, en realidad todas las grandes enfermedades infecciosas que hoy en día nos asolan y que es la gran amenaza de nuestra especie, pues surgen con nuestra especie Homo sapiens entre 50 y 100.000 años, no más. Entonces eso también es un buen diagnóstico de nuestro tiempo. Nos hicimos vulnerables cuando nos hicimos fuertes, es decir, cuando fuimos muchos, ujú, suficientes como para poder expandirnos por el mundo, empezamos ujú, a ser móviles y a ser muchos vivir muy juntos.
muy próximos, favorecemos el contagio y entonces las enfermedades pueden adquirir ese carácter endémico. Entonces ahí esas diferencias, ¿no?, de las enfermedades al final te están diciendo mucho del individuo, de los estilos de vida. Y yo creo que ahí es donde se puede sacar mucha información, eso del en vivo y en directo de esa especie, ¿no? ¿Cuáles eran esos rectos? Pues al Ujú, final en evolución queremos adaptaciones, pues adaptaciones en todos los niveles, ujú, culturales, biológicas, inmunes, es decir, cómo sobrevivimos, ¿no? La historia de la supervivencia es esa, es la de ujú, la adaptación. Y yo creo que la enfermedad es un buen espejo ujú, para leer debilidades y fortalezas, o sea, la ujú, resiliencia, a qué ujú, cosas somos capaces de sobrevivir ujú, o cómo sobrevivimos. Podemos decir, pues sobrevivo con fortaleza física, sobrevivo con medicinas, por ejemplo, ¿no? ujú, Enfermedades que en un momento determinado eran fatales, ahora no lo son, porque ujú, hemos con el conocimiento desarrollado una manera de protegernos, o sobrevivimos con el cuidado de los demás. Y ujú. eso es otra manera de hablar de nosotros. Es decir, enfermedades en el mundo animal salvaje, no te encuentras mucha enfermedad, porque muchas veces directamente esas causas de enfermedad provocan la muerte. Claro. Entonces, Ujú, nuestra especie tiene enfermedad porque se lo puede permitir, claro. no se Ujú, muere. Es decir, ¿por qué? Pues porque tienes quien te cuida, tienes quien te protege, tienes quien no te deja atrás, ujú. aunque no estés óptimo, ¿no? En condiciones a lo mejor físicas o biológicas de adaptación, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso, que la enfermedad un mundo de Sí, información tremendo, sí. tremenda Sí, sí, sí. sobre nosotros. Sin duda. María, quería preguntarte sobre el tema de la investigación, ya para ir terminando. Tú que has viajado por muchos sitios y has tenido parte de tu carrera también en Inglaterra, ¿no? Siempre, siempre, bueno, los científicos en España nos quejamos mucho de, bueno, de la financiación, del poco reconocimiento social que a veces hay por parte de la sociedad hacia los científicos. En fin, ¿cuáles crees tú que son los principales defectos que tenemos, que tiene la investigación en España, que siempre ha sido bastante estéril, ¿no? Si lo comparamos, bueno, en los últimos años ha despegado un poco, pero si lo comparamos con otros países centroeuropeos o del norte de Europa, anglosajones, ¿qué es lo cuáles son los defectos y qué es lo que habría que mejorar en investigación en España? A ver, no voy a ser original, porque probablemente coincidiré con todo el mundo en lo que diría, hace falta más financiación, es decir, dedicar más presupuesto a ciencia, que además entiendo bueno, que puede ser que no todos los momentos son óptimos, ¿no? Pero creo que es importantísimo, habría que dedicar más presupuesto, pero yo diría que en nuestro país el principal problema es la falta de estabilidad para la carrera científica. Mm, Entonces no la hay. La mm, gente aquí se forma, son unos doctorados excepcionales, se hace investigación de primera, pero si te quieres seguir dedicando a la ciencia, se tienen que marchar. El claro, sistema no admite la, la estabilización. Y no lo entiendo, no lo entiendo porque hay muchos otros campos en donde hay funcionariado, donde se puede estabilizar, pero en ciencia no. No, ya, son muy contadas las habas y muy claro, difíciles, y entonces la gente se va. Entonces lo que haremos ahí es perdido porque exportamos talento. portamos Entonces talento, yo sí. exportamos talento, lo formamos Mm, y luego los mandamos fuera. Entonces no hay estabilidad en la carrera científica. O sea, hoy en día si tú preguntas a gente que se dedica a ciencia cuándo consigue un trabajo estable, un puesto indefinido, si es que lo consigue, ujú, la media pues estará por encima de los que, no te voy a decir, me voy a inventar, pero 45, 50. O sea, la gente hasta sí, entonces va empatando sí. contratitos Proyecto, tal del beca, tal ayuda, proyecto, tal, de sí. tal, ahora 2 años con uno, que te tienes que pasar la mitad del tiempo para pedir el siguiente. Entonces, mientras no nos tomemos en serio que la carrera científica es una carrera que tenía que tener una estabilidad como cualquier otro tipo de puesto de trabajo en la administración, Sí, no lo va a haber. Y yo sí, para mí sí, es ese. Desde sí, la financiación, puedo entender que se puede hacer más o menos, que no todos los países estamos en las mismas condiciones o momento de poder invertir lo mismo que otros, ¿vale? sí, sí. Eso es verdad, hay otros que tienen más potentes, económicamente les irá mejor o peor. Mm, Hasta ahí estoy dispuesta incluso a admitir que mm, no siempre se puede más, aunque hace falta más, mm, comparativamente más dedicación de porcentaje para ciencia. Pero no hay estabilidad en la carrera científica, no hay promoción, sí. no la hay. Ujú. Entonces eso no es un reconocimiento de la Sí, sí, importancia. realmente tiene uno que ser, que tener mucha vocación, ¿no? Mucha, Muchísima y mucha resiliencia
para, muchísima, muchísima para para eso. dedicarse a esto, sí. Y cuántos científicos que eso, acaban su carrera sin haber tenido un puesto estable. O sea, han estado empatando de una en Mm, otra, y ahora me voy 2 años fuera, y ahora vuelvo aquí, y ahora me presento a esto que no, pero bueno, no es de ciencia, pero bueno, estoy asociado a la universidad, pero es para otra cosa. Eh, mm, mm, Seguir trampeando es la carrera del ingenio para sí, poder aguantar, para seguir haciendo lo que me gusta. sí, y es, Encima, que digo, en pocos ambientes cogerás a gente con tantísima vocación y tan devota de lo que hace. sí, sí. Y es Pero no sé, curioso porque son defectos que se vienen arrastrando desde siempre, ¿eh? Uno lee o oye, pues, no sé, las críticas que hacía Severo Ochoa en los años 80, mm, o yo creo que hasta Ramón y Cajal sí, sí, en sí. su libro famoso, y viene a ser siempre lo mismo, ¿sabes? No, sí, sí, yo creo que es una parte de un ámbito profesional que se les castiga, o sea, se les maltrata, no es, o sea, no hay categorías, es más fácil estabilizarse en cualquier otro ámbito Sí. de trabajo de la administración que en el científico. Y a ver, María, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué haces fuera de digamos, fuera, fuera del trabajo, aparte de cuidar a tus pues te voy hijos, a ¿no? decir, mi afición favorita y a la que más tiempo dedico son mis hijos, y es verdad, es de lo que más orgullosa estoy, y bueno, ya sabrás que es lo que más tiempo requiere, o sea Claro, que sí, claro que quiero sí. estar, o sea, Sí, quiero sí, verlo y quiero estar. Y luego, para mí, lectura. sí. Soy devota lectora. Me Ajá. gusta leer muchísimo, pero además de todo. No es que digas, no, tengo que leer ensayo científico, no leo muchísima literatura de ficción, de ciencia ficción. Para mí, no sé, es como lo máximo es pensar que Ajá. puedo dedicarme a leer, o sea, se me acumulan los planes, ¿no? Cuando dice que en vacaciones, ¿qué haces? Son las lecturas. Te llevas Recuerdo un los periodos bolso de con libros. lectura. Sí, 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 no, y además ahí ya se pone uno compulsivo y quiere más de lo que puede leer, ¿no? Es Claro, como tener libros, es como el salvavidas, es como si ya tengo, no sé, ya puede pasar de todo, pero ya tengo aquí la lectura preparada. Yo leer, me pasaría a leer. No te voy a decir deportes porque nada, soy un desastre, ni deportes, nada, súper ajá, ajá, sedentaria total, o sea, una Homo sapiens de sí. libro de esas que dice sedentaria, que perdió ya, eso, nada, no me muevo nada. Siempre Pero les para mí ya la pregunto, lectura, sí. siempre les pregunto a los invitados porque que me recomienden libros, o sea que para ti, bueno, recomienden dos o tres de esos de que les regalas a algún amigo o esos que te han influido a ti, o sea, que te han gustado Uy, mucho y a mí me costaría mucho escoger, así si me dices de repente, bueno, yo intento leer un poco de todo, además me gusta eso, digo, de este no he leído nunca nada, ¿no? Me voy por los clásicos digo, y los actuales y querría leer de todo. Entonces, sí recomendaría, uno de mis escritores favoritos sin duda es Ray Bradbury. Y de Ray Bradbury, que escribió Fahrenheit 451 y las Crónicas Marcianas, te sí, recomendaría todo. O sea, así, es ¿eh? maravilloso, Ajá. porque es ciencia ficción, pero es literatura, es bien escrita y tiene mucha enjundia. Entonces, yo, por ejemplo, si alguien quiere decir, bueno, lo típico eran los cuentos, las crónicas marcianas, pero es un universo maravilloso y además exquisitamente escrito. Pero si alguien quiere, por ejemplo, dices, cosa, un tema actual, lee Fahrenheit 451 y luego me lo Así, ¿eh? cuentas y te dirás, Dios mío, Así, lo que ¿eh? vio este hombre antes de tiempo, lo que estamos viviendo ahora. Entonces, por ejemplo, yo te digo, venga, léete Fahrenheit 451, Ujú. merecería la pena. Y luego, pues nada, me gusta mucho la literatura breve. Yo tuve una librería en Madrid, Ah, una mira. librería especializada en narrativa breve, precisamente. O sea, sé que Ajá. siempre las novelas son más conocidas, pero me gustan el Ujú. cuento como género. Entonces, el cuento, pues cualquier, te diría casi cualquier cuentista. Cuentistas, por ejemplo, no conocidos en España, pues yo me gustaba muchísimo Medardo Fraile, que falleció. Medardo Fraile me gustaba mucho. Son cuentos más costumbristas, tal, pero eran maravillosos y yo creo que es no fue lo Ujú. suficientemente reconocido, pero Ujú. yo cualquier cuentista hispanoamericano me gusta todo. Yo a veces los clásicos serían Borges, pero bueno, así de primeras por decirte algo. Y de alguno de divulgación científica, A ver, divulgación a mí científica, sí. a mí me han Sí. recomendado varios invitados Sapiens, el de Yuval Bueno, Harari, ¿no? Este yo te voy a recomendar los de José María, por ejemplo, de los nuestros de la casa que tenemos claro, divulgación muy buena. José María que va a sacar ese libro, Homo Antecesor, que sí, merece la pena porque es un libro que eso te explica ciencia, pero también la historia la nuestra historia de desde detrás de dentro, esa claro, ciencia. Yo creo que sí, merece mucho la pena. Luego, evidentemente, también tienes grandes divulgadores, pues libros de Juan Luis Arzuaga, pues también, pues los hay de más o menos nivel, me ujú, refiero ujú, de profundidad o de sí, sí, especificidad.
sí. pero Vida, la gran historia es un libro científico que yo creo que para mí es uno de los mejores. A mí me gustó mucho. Ujú. Pero bueno, tiene otras cosas, pues a lo mejor más sencillas de leer, ¿no? Que son los que hace comillas. Pero bueno, yo recomendaría de José María, y José María también tiene Ah, bueno, el de tiene Dioses y también uno que se Mendigos llama Orígenes, y el que de que Orígenes, lo que ahí escribe divulga los con goriones. Carlos Sí, Vital, que está muy interesante, porque ese, son sí. tres puntos de vista distintos y tal, que De hablando la de la vida, el vida, origen del de los universo, tal. humanos, del La universo, verdad es que pues está ese es muy bien ese maravilloso. libro, sí, Ese sí, está sí. muy bien. José María también acaba de sacar el de Dioses y Mendigos, que también es una estudio completo de una revisión de toda la evolución humana, maravillosamente escrito, porque bueno, voy a presumir, tenemos un científico que es académico de la lengua. Entonces ahí también es un bonito ejemplo de que la ciencia entra también en la Academia de la Lengua y que tiene su propio, ¿no? Y la importancia de mezclar, que decíamos, ¿no? Las ciencias y las humanidades, y yo creo que sí que merece la pena. Ujú. Pero bueno, si te eres Fahrenheit ya me lo cuentas. ¿Qué te parece? Me lo leeré. Y, Sí, sí, sí. y de viaje, un sitio para viajar, tú que has viajado por un montón de sitios, conoces África, Asia, bien, ¿qué sitio recomendarías a la gente que nos está escuchando? Pero Que en no, plan turismo o qué? en Que plan me gusta turismo, sí. pues te iba a decir, viajar me gusta ir a China siempre mucho, porque en China he visto, siempre veo y aprendo cosas que me gustan mucho. Ajá, A nivel de fósiles, de la cultura, de todo esto, todo siempre hay sorpresas. Entonces, ajá. China me gustaría mucho. ¿Y dónde viajaría? Uf, qué difícil. Bueno, pues voy a decir, porque mi marido es holandés, que hay que ir a Ajá. Holanda Ah, también. en Holanda, Holanda sí, tiene sí. mucha cosa bonita, tiene, además de ser muy bonita y de pasaje tiene mucho arte, Sí. tiene unos museos excepcionales. Pues venga, Mm, vamos a visitar Holanda. Yo diría, por ejemplo, Utrecht, que es una ciudad preciosa Utrecht. dentro de Holanda, Ajá, merece la pena, ¿no? O sea, pues venga, nos hacemos ajá, patria ajá. también, y también voy de vez en cuando y disfruto mucho. Es un ambiente muy agradable y la gente y todo encantadora y eso, y hay unos excepcionales museos también para visitar. Sí. Pues María, muchas gracias ya por esta conversación tan agradable. Nada, te deseo muchos éxitos como directora del centro de investigación que estás llevando y también éxitos a nivel profesional, ¿no? En tus excavaciones en China, en África, en Atapuerca, por todos Sí. estos sitios. Tienes la verdad que es apasionante y lo que haces a mí me da envidia, la verdad, trabajar No, hombre. en el tema en el que trabajas, Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí. bueno, no, ¿qué voy a decir? Tuve Mm, la suerte de acabar haciendo lo que quería y eso sí que es un privilegio, la verdad. ujú. Pero bueno, qué bien, pues muchísimas gracias. Un placer de conversación y nada, ya sabemos dónde estamos. Venga, muchas Nada, gracias. Venga. muy bien. Como conclusiones de este episodio, yo les resumiría lo siguiente. En primer lugar, realmente el complejo de Atapuerca, en el cual hay varios yacimientos, la riqueza de fósiles desde un punto de vista científico es extraordinaria. Y recordar que aquí se ha descubierto en este yacimiento una nueva especie, el Homo antecessor, con una antigüedad de unos 800.000 años y que es una especie que estaría muy cercana en esa franja de tiempo al ancestro común entre los neandertales y los homínidos actuales, es decir, el Homo sapiens. Y que también se han descrito fenómenos de canibalismo en huesos de niños de esa especie. En segundo lugar, en la cima de los huesos, que es uno de los yacimientos de Atapuerca, se ha logrado extraer el DNA más antiguo, con una antigüedad de 400.000 años de algunos de los huesos. En tercer lugar, recordar que el Homo sapiens, todos nosotros tenemos aproximadamente un 4% de nuestros genes fueron heredados del Homo neandertal. Y resulta que de estos genes neandertales que nosotros tenemos, el 50% de estos genes están relacionados con el sistema inmune, es decir, con la protección frente a enfermedades, lo cual es algo muy relevante y que tendrá que ser esclarecido en el futuro. En cuarto lugar, María Martinón nos explicó la importancia que tuvo el cambio de comer vegetales, sobre todo al cambio a comer carne
al comer carne, esto provocó la mayor dispersión y emigración de Homo sapiens desde África a otras zonas, y también permitió de forma indirecta el crecimiento del cerebro, el aumentar los recursos para hacer que el cerebro creciera. O sea que, como ella dice, esta frase de el comer carne nos hizo libres. En quinto lugar, la revolución, una de las revoluciones científicas en este campo de la antropología y de la evolución humana es el estudio de las proteínas antiguas. Es decir, hoy en día se han hecho estudios que permiten extraer proteínas de fósiles antiguos, y parece ser que estas proteínas se pueden recuperar de fósiles de millones de años, de mayor antigüedad incluso que lo que se puede recuperar de DNA de estos fósiles, porque el DNA se degrada más. Y además estas proteínas permiten conocer también la función, es decir, cómo vivían nuestros ancestros. Y nada más, este ha sido un pequeño resumen y les espero de nuevo en un episodio de Aprendiendo del Experto dentro de 2 semanas.